Gracias como siempre. Gracias, Lidia. Gracias, Lidia. Querido auditorio, pues el día de hoy tenemos, como siempre, el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos nacionales, problemáticas del país y de las diversas localidades en México, pero específica y particularmente el foro permanente, los candidatos en el Parlamento Social Nacional, específicamente con el foro permanente Proyecto Alternativo de Nación, Cambio Verdadero de Andrés Manuel López Obrador y la Constitución de la República Mexicana y el Poder Ciudadano al Gobierno del Distrito Federal con Miguel Ángel Mancera. Es bien sabido por todos y cada uno de ustedes que estamos en plena efervescencia político-electoral, en vísperas de las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 1 de julio del año en curso, y nos encontramos con la propuesta principalmente fundamental y esencial, urgente para salvar a México, con el proyecto alternativo de nación que desde hace tiempo viene planteando el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y más ahora ya como candidato a la presidencia de la República aquí en México. Manuel, Lidia, tenemos que no es nuevo este proyecto que plantea el candidato también denominado de las izquierdas. El proyecto que está planteando desde hace tiempo el licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene como base principal y fundamentalmente el cambio y la transformación en nuestro país. Son algunas vertientes que vamos a comentar en este momento, su servidor, a reserva de lo que aporte nuestro gran dirigente, nuestro gran líder de la Plataforma Constitucionalista de México, del Parlamento Social Nacional, del Movimiento Social 39 Constitucional y desde luego la compañera de Morena, Coyoacán, Ana Luisa, ¿verdad? Ana Luisa de Coyoacán y Patricia Lemoyne. Nosotros hemos venido considerando que este proyecto alternativo de nación no solamente es necesario, sino urgente en nuestro país para salvar a México, como venimos denominándole a esta exposición que venimos haciendo a lo largo y ancho de la República Mexicana. Es bien sabido por todos y cada uno de ustedes que este país, conocido como el famoso Cuerno de la Abundancia, porque su territorio lo equiparan o asemejan o le dan un parecido a una especie de cuerno, cuyo contenido es una inmensa gama o variedad de recursos naturales, es decir, un cúmulo de riquezas. En este país, querido auditorio de todo el planeta, tenemos o contamos con casi todo. Hay dicen los estudiosos de este tema al respecto, que hay que casi todos los climas se dan en México. Que casi todos los climas. Me voy a levantar un poco porque ya hace algo de calor. Que casi todos los climas. Si ustedes recorren el territorio nacional,
los cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, y a lo largo y ancho de este territorio nacional ustedes encontrarán, dicen estos estudiosos, de todos los climas. Pero bueno, aparte de los climas, y desde luego esos 2 millones de kilómetros cuadrados, es una superficie enorme. Algunos sostienen que ya la quisieran tener los japoneses, los chinos, los judíos. Es una riqueza enorme, con grandes litorales en ambos costados del territorio o macizo nacional, el macizo continental. Hay océanos, agua, mares, por un lado el océano Atlántico y por el otro el océano Pacífico. Pero es una inmensidad de litorales, de agua, los océanos Atlántico y Pacífico, en los cuales desde luego existe toda, o casi toda, la diversidad de especies marinas. Esto, lógicamente, se traduce en una gran riqueza que desafortunada y lamentablemente no ha sido debida y de manera racionalmente explotada en beneficio de esos más de 70 millones de ciudadanos mexicanos. Son 102, más de 100 millones, de los cuales desafortunada y lamentablemente se reconoce que hay más de 70 millones de pobres. Entonces, el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha venido, no de ahora, sino desde hace tiempo, planteando la necesidad de que esa inmensa riqueza, integrada también por oro, plata, uranio, muchísimos recursos naturales y riquezas, pero que esas riquezas debían de ser repartidas de manera más justa y equitativa, porque coincidimos con él, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que no es posible, no es concebible ni admisible que un país tan rico, pero qué paradoja, qué grave, seria y tremenda contradicción y realidad de más de 70 millones de pobres. Por eso, él ha venido sosteniendo a Andrés Manuel López Obrador, y ahora con su proyecto alternativo de nación, que debe de cambiarse y transformarse el sistema imperante. Incluso sostiene que el sistema se ha podrido. Por eso su propuesta de un cambio profundo, y que le ha denominado el cambio verdadero, está por venir. Por ahí podríamos seguir, pero ustedes, sobre todo en la República Mexicana, podrán constatar o han venido escuchando, sin lugar a dudas, Manuel, sí, Lidia, queridos asistentes a este foro permanente sobre urgente salvar a México con el proyecto alternativo de nación, Andrés Manuel López Obrador y la Constitución. Gracias a todos ustedes, reitero, por su asistencia a este foro propuesto en el programa de televisión anterior, aquí en la sesión del Parlamento Social Nacional, con Patricia Lemón y Ana Luisa de Morena Coyoacán, de llevar a cabo hoy nuevamente aquí en el Canal Patrio, porque ya llevamos más de 100 sesiones
a nivel nacional, difundiendo el proyecto alternativo de nación urgente para salvar a México, Andrés Manuel López Obrador y la Constitución. Así le hemos denominado a este foro permanente, porque nuestra aportación es en el sentido de que las propuestas integrantes, las partes integrantes de este proyecto alternativo de nación, dentro de las cuales se encuentra, por ejemplo, las cuestiones relativas al campo. El campo o el agro en México debe urgentemente atenderse. Debe salvarse al campo mexicano, porque práctica y realmente el campo mexicano se encuentra abandonado por todos, algunos en contra de su voluntad, porque muchos campesinos han tenido que emigrar al norte, a las grandes ciudades, a los Estados Unidos, no se diga. Desafortunada y lamentablemente en el camino pierden la vida muchos de ellos. Pero también aquí los que se quedan en muchas ocasiones cambian de actividad, los descendientes ya se van a realizar otras actividades, algunos pocos estudian, logran obtener alguna profesión, muchos factores, muchas circunstancias que hacen que el campo mexicano esté prácticamente abandonado y con la consiguiente, en consecuencia, realización de toda una serie de efectos nocivos para nuestro país, específicamente para la economía nacional, porque ahora ya muchos hablan de que no tenemos ni soberanía alimentaria, porque ya no producimos los alimentos necesarios e indispensables para darle de comer a esos millones de mexicanos, y se tiene que traer del extranjero, importando vía importación, pues por ejemplo el maíz, que por cierto no llega a México un maíz de buena calidad, sino a veces es el maíz que está destinado, por ejemplo en los Estados Unidos, para consumo a los animales, ¿no? Exactamente. Entonces, así por el estilo tenemos la consecuente disminución o afectación en la producción alimentaria. Querido auditorio, podríamos seguir hablando, por ejemplo, el turismo. Es urgente que se atienda al sector turístico, porque allí se puede generar gran cantidad de divisas o de ingresos al país, y lógicamente si hay más ingresos, si hay más recursos, pues habrá mayor posibilidad de demanda de la oferta correspondiente de los bienes y servicios. Se me viene a la mente también la atención e importancia debida que debe otorgársele a la cuestión arqueológica. Nuestros lugares más importantes del país y en general, donde hay restos arqueológicos, están relativamente abandonados, desatendidos. El mar, volvemos al mar, a nuestros mares, mejor dicho. No hay una explotación debida y además racional
de las riquezas de nuestros mares que podrían ayudar a disminuir el hambre de más de 70 millones de mexicanos. La naturaleza y el medio ambiente en igualdad de circunstancias y condiciones, abandonado el medio ambiente, la naturaleza, nuestros ríos cada vez más contaminados, está el Papaloapan, Tabasco, el río, así por el estilo, todo en desatención, desprotección. Pareciera que brilla por su ausencia la autoridad, el gobierno del Estado, que debía estar al pendiente de todos esos rubros. Y vamos a la niñez y a los jóvenes, debía de aplicarse mayores y mejores recursos a la educación. ¿Por qué? Porque dentro de esa gran gama de riquezas, de recursos naturales, dentro del cuerno de la abundancia de nuestro país, esa gran cantidad de riquezas, de recursos, nosotros hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo que la principal riqueza de un país es su pueblo, que ese pueblo debe consecuentemente estar más y mejor apoyado con los recursos correspondientes, porque creemos que es la mejor inversión a su gente. La educación no debía de quedarse, como lo viene sosteniendo Andrés Manuel López Obrador en su proyecto alternativo de nación, el cambio verdadero, que ningún estudiante debe quedarse sin continuar realizando o llevando a cabo sus estudios de preparatoria en adelante. Todos debían de entrar, con el único requisito de acreditar que ha culminado la primaria, entrar a la secundaria, de la secundaria pase automático, habiendo acreditado las materias correspondientes, pase automático a la preparatoria o al ciclo siguiente, vía preparatoria, vía vocacional, y desde luego la posibilidad de entrar a estudiar una profesión técnica o de mayor alcance como las licenciaturas y llegar hasta el doctorado y continuar con la investigación. Son aspectos muy importantes del proyecto alternativo de nación y desde luego enfrentar y afrontar la impunidad, que es uno de los principales cánceres, sostiene Andrés Manuel López Obrador en su proyecto alternativo de nación. Por eso, vinculado a la tenencia y vigencia de los valores humanos, de los principios y valores humanos, por eso el planteamiento de la República amorosa, ¿no? Manuel, ahí está. Nosotros consideramos que el planteamiento que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en su proyecto alternativo de nación es nada menos y nada más que el cumplimiento de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por eso, invitamos a todo mundo que nos esté viendo para que conjuntamente llevemos a cabo este foro permanente, proyecto alternativo de nación, de Andrés Manuel López Obrador, cambio verdadero y la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, por un lado, y por el otro, proyecto AMLO, urgente para salvar a México, porque conjuntándolo con el otro foro sobre el poder ciudadano y la Constitución,
al gobierno del Distrito Federal con Miguel Ángel Mancera. ¿Qué les parece? Al gobierno del Distrito Federal. El poder ciudadano y la Constitución al gobierno del Distrito Federal con Miguel Ángel Mancera. Vamos a explicar de manera breve, concisa y concreta para dar la pauta a que todos ustedes, queridos asistentes a este foro, hagan sus preguntas, sus planteamientos, sus comentarios y darle también la pauta a mis otros dos compañeros que van a tomar la palabra para que ellos hagan algún comentario sobre lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué les parece? Perfecto. Muy bien. Por favor, si pudieran ahí cerrarle porque entra mucho ruido de ahí. No, pero ahorita el joven no. Entonces, querido auditorio, este foro, sí, para el ruido, gracias. Este foro permanente sobre proyecto alternativo de nación urgente para salvar a México, de Andrés Manuel López Obrador y la Constitución Nacional, los invitamos a realizarlo, a llevarlo a cabo en las distintas partes de la República y del mundo, porque creemos que allí está la solución para sacar a México adelante. Por eso, en el año de 2006, la APIMAC crea el Movimiento Ciudadano Obradorista porque coincide en gran medida el pensamiento, el proyecto de AMLO con los postulados básicos de la Constitución que nosotros también como plataforma constitucionalista de México venimos llevando a cabo a lo largo y ancho del territorio nacional, difundiendo el conocimiento, pero no solamente el conocimiento, sino también la cumplimentación de la Carta Magna Federal. ¿Qué les parece? Muy bien. Y vamos a explicar de rápido, nada más apoyándonos en algunas cuantas disposiciones constitucionales para que ustedes vean cómo es coincidente, cómo logramos empatar o encuadrar proyecto alternativo de nación Andrés Manuel López Obrador con postulados constitucionales que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo valer en el movimiento social 39 constitucional que acabamos de ¿qué? De constituir. De constituir. Bien, vamos a empezar con el artículo 39 constitucional, ya que lo mencioné, de este movimiento. Dice, si no mal recuerdo, este artículo de la Constitución, que todo poder público dimana del pueblo. Allí está. Autoridades que nos estén escuchando, grábense esto. Ustedes se deben al pueblo, desde el presidente de la República hasta el empleado de menor, entre comillas, categoría, con todo respeto se ha dicho esto. Desde el cartero, que es de gran importancia y trascendencia, desde el trabajador de limpias que pasa a recoger la basura o anda barriendo las calles, es de gran importancia, hasta el presidente de la República, se deben al pueblo, porque así lo establece la Constitución, producto del movimiento armado de 1910-1917, pero que además le anteceden toda una serie de movimientos históricos, base de nuestra nacionalidad mexicana,
como la Guerra de Independencia de 1810 a 1821, todo el movimiento constitucionalista y armado del siglo XIX, entre el cual destaca el de la Reforma, la creación del juicio de amparo en el año de 1840 en Yucatán, en 1847 la federalización o extensión del amparo a todo el país, y desde luego el triunfo de la República, la restauración de la República, el triunfo contra los invasores franceses, el siglo XX, con todos sus movimientos y aportaciones correspondientes. Entonces, autoridades del gobierno, no se mareen, ubíquense en su contexto constitucional, deben de ser sencillos y humildes. Así lo ha venido planteando también Andrés Manuel López Obrador en su proyecto alternativo de nación. Austeros, honestos, se deben al pueblo, y el pueblo tiene en todo momento el soberano derecho de ponerlos y de removerlos o quitarlos. Por eso es urgente la revocación del mandato, porque cuando andan en campaña prometen muchas cosas y cuando llegan a ocupar el cargo público correspondiente ya ni siquiera se les puede encontrar. Es más, rehuyen atender a la gente que los puso, ¿sí o no? Exactamente. Entonces, esto vinculado a la honestidad, a la humildad, a la sencillez, es por ello que Andrés Manuel López Obrador en su proyecto alternativo de nación plantea como de carácter urgente luchar contra la impunidad y la reducción de las prebendas, de los privilegios y de los dispendios, tal como lo planteaba en su tiempo el prócer de la patria, benemérito de las Américas, don Benito Pablo Juárez García. Por eso es urgente este proyecto. Ahí está el 39 constitucional, por eso nosotros decimos que el proyecto alternativo de nación es equiparable al urgente conocimiento y cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Querido auditorio, a todos cada uno de ustedes presentes, nuevamente muchas gracias por su asistencia. Y bueno, vamos ahora, este 39, a relacionarlo con el artículo primero de la Constitución. Pero antes de ello, déjenme nada más comentarles que por eso es urgente también lo de las candidaturas ciudadanas independientes. Por ello, aquí en el Parlamento Social Nacional y la Plataforma Constitucionalista de México se han propuesto y se han aprobado una serie de candidaturas ciudadanas independientes de partido, pero con el apoyo a Andrés Manuel López Obrador y a Miguel Ángel Mancera. El primero a la presidencia de la República y el segundo a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. ¿Qué les parece? Pues bien, vamos nosotros reiterando que aquí hay candidaturas ciudadanas independientes de partidos
como la de Cinia Rodríguez al Senado de la República, en fin, varias candidaturas, pero el Parlamento Social Nacional y la Plataforma Constitucionalista de México, apoyando ¿a quién? Andrés Manuel López Obrador. Y a el doctor Miguel Ángel Mancera, a jefe de gobierno del Distrito Federal. Pues bien, distinguidos asistentes, querido auditorio, vamos ahora a relacionar el 39 con el artículo 1 constitucional, de reciente adición o agregado, que afortunadamente se modificó hace unos cuantos meses, agregándole que ya la Constitución consagra y protege a los derechos humanos, ya no solamente, como antes decíamos, a las garantías individuales, sino a los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales suscritos o aprobados por el Estado mexicano. Y recordemos que esos tratados deben de estar acordes con la Constitución General de la República. Aparte, para no cansarlos, ser concreto, nada más nos referiríamos a 2 o 3 disposiciones, como por ejemplo, el concepto constitucional de democracia, que sostiene que debe de entenderse por democracia no solamente un régimen jurídico o un sistema de gobierno, ¿verdad?, sino también un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y se dice eso rápido y fácil, pero encierra todo un conjunto de circunstancias, de cuestiones, de repercusiones, de consecuencias y además de realidades. No es posible que nuestro país, tan rico como empezamos en un principio en recursos y riquezas naturales, pero cada vez, en vez de disminuir, va incrementándose el número de pobres en México. ¿Sí está clara mi planteamiento? ¿Sí se entiende? Clarísimo. Entonces, país riquísimo, pero cada vez incrementándose. Qué bueno que cuando menos se encontrara estable, pero va en aumento. Más de 70 millones de pobres. Por eso, nosotros sostenemos que el proyecto alternativo de nación y la Constitución de Andrés Manuel López Obrador no es otra cosa más que el conocimiento y cumplimiento de la Constitución. Con el proyecto alternativo de nación consideramos que puede y debe, de manera más eficaz y viable, darse el conocimiento y cumplimiento de la Constitución. Que valga mencionarlo porque viene al caso, pero ayer estuvimos en la presentación de la Constitución para los niños y las niñas, la Constitución Política Nacional, para los niños y para las niñas. A partir de hoy, querido auditorio, también ponemos a su disposición el foro permanente. Permanente porque va a ser indefinido, de difusión y conocimiento del texto fundamental. Pero nos están pidiendo que vayamos a un corte, ¿verdad? Vamos a ir nos están pidiendo que vayamos a un corte. Regresamos en unos momentos
para continuar con este foro permanente sobre proyecto alternativo de nación y la Constitución urgente para salvar a México de Andrés Manuel López Obrador y la Constitución y el poder ciudadano al gobierno del Distrito Federal con Andrés Manuel López Obrador. Vamos al receso. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Distinguido y querido auditorio de todo el mundo, de la República Mexicana, le saluda su servidor, el amparista y el constitucionalista penalista Román Díaz Vázquez, invitándolos a participar, a opinar en esta su hora ciudadana y constitucionalista a través del Canal Patrio con el taller de amparo y constitución permanente para la gente, casos selectos de litigio y de amparo, orientación legal para todos los que tengan alguna problemática jurídica y el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos nacionales y los universitarios, los juristas y los ciudadanos. En el Canal Patrio, su servidor, el amparista y constitucionalista Román Díaz Vázquez. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos aquí nuevamente. Gracias por sus felicitaciones, gracias por sus comentarios. Nos están llegando en este momento, nos informan felicitaciones de gran parte de la República, hasta del extranjero, Manuel, de Argentina, hasta de Francia. ¿De qué lugares nos están llegando? España, Alemania, Nueva Zelanda, Italia. Entonces, el proyecto alternativo de nación Andrés Manuel, ustedes han escuchado principalmente su propuesta de que ningún joven, ningún estudiante debe de quedar sin continuar realizando sus estudios. Conocen ustedes sus propuestas. Nosotros estamos promoviendo esas propuestas integrantes del proyecto alternativo de nación porque principal y esencialmente consideramos, primero coincidimos con ellas, ¿sí o no? En primer lugar, ¿quién no va a coincidir con que urge salvar al campo? Por ejemplo, en las comunicaciones, la propuesta que hizo desde el 2006 de reanudar el sistema ferroviario o de ferrocarriles de pasajeros. ¿A poco tú no estás de acuerdo, compañero líder, en que nuevamente crucen por territorio nacional el ferrocarril de pasajeros que tanta falta hace y que en su momento le daba a muchos mexicanos de comer, valga la expresión, porque en las estaciones correspondientes ahí la gente vendía sus productos, había trabajo.
Pero vuelvo al punto anterior de la Constitución. Ayer con el doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla, presidente de Cruzada Democrática Nacional, fíjate que tu servidor, Manuel, fue representante de todos los candidatos el que habló para darle la felicitación al presidente de Cruzada Democrática Nacional. Perfecto. Fueron 8 candidatos a diputados o a puestos cargos de elección popular y tu servidor habló en nombre de todos y le propusimos al doctor Garavilla que se instituya el 20 de junio como un día de gran importancia y trascendencia, porque ayer se presentó el libro La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para los niños y las niñas, o las niñas y los niños. Yo diría para los niños en general. Un libro muy didáctico, de fácil acceso, puesto de la mejor manera, o sea, y muy accesible hacia los niños. A partir de hoy, ayúdenme a correr la voz, avisarles en las escuelas, a todo mundo, que tenemos este foro permanente sobre la Constitución Política, los niños y las niñas, para irles a explicar el libro, irles a dar exposiciones sobre la Constitución, no exposiciones doctas, complejas, que no entiendan, sino llevarle a los niños, hacerles accesible y más rápidamente de digerir los diversos preceptos de la Constitución. ¿Qué te parece, compañero? Está buenísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo ven, Manuel? Vamos a culminar mi intervención para darles la palabra a ustedes, aquí a los otros 2 compañeros ponentes, expositores, en este foro permanente, a todo el mundo, de Proyecto Alternativo de Nación, Cambio Verdadero, Urgente para Salvar a México, de Andrés Manuel López Obrador y la Constitución. Vas a apuntar que ahí está en la Constitución, en México debe de existir es una orden, no a ver si quieren, que en México debe darse un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 3 rubros: económico, economía, cultura y socialmente. Entonces, por eso nada más me refiero a eso. Si lo vinculamos al otro mandamiento constitucional que dice que todo poder público dimana del pueblo y debe de constituirse para beneficio de ese pueblo, no entiendo entonces por qué a muchos de los que llegan a ocupar cargos públicos se sienten más que un dios. No sé, a lo mejor estoy equivocado, desmiéntanme, querido auditorio. Yo les pregunto, ¿cómo los trata? ¿O pueden hablar con su diputado, con su delegado, con su presidente municipal, con el secretario de Estado? ¿Pueden ustedes hablar con ellos? Nunca lo reciben. Cuando ustedes van a pedirles una cita, ¿los ven? No se encuentra. No se encuentra. ¿Cuándo se encuentran? Nunca. Y si se logran atopar con ellos, ni siquiera voltean a verlos, esas autoridades. Se les olvida o no tienen conocimiento, no creo que sean tan ignorantes, que el artículo 39 de la Constitución los obliga, les ordena que existen y deben de existir para beneficio de quien los puso. Entonces, ¿qué pasa? Y que además tú, el pueblo, la gente, puso a esa autoridad, a esa persona, a ese individuo como autoridad, y que además le estás pagando un dineral, tu autoridad, diputado, presidente,
Por eso muchos quieren tener los cargos. ¿Qué pasa? Por eso nosotros estamos abocados al conocimiento, y más ahora, de la Constitución. Conocimiento y difusión, porque casi nadie conoce de la Constitución. Casi nadie. Termino nada más recordando que la propia Constitución establece: nadie podrá ser privado de su libertad, de sus derechos, bienes, propiedades, posesiones o derechos, sin que exista previo juicio, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, la garantía de audiencia constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino mediante mandamiento escrito de la autoridad competente en el que funde y motive la causa legal del procedimiento. Todo mundo tiene derecho al empleo en este país, a la educación, a la vivienda, a un medio ambiente sustentable, un desarrollo sustentable, es decir, un desarrollo pero con respeto al medio ambiente y a la naturaleza. Por ahí podríamos continuar argumentando y probando que este proyecto alternativo de nación, cambio verdadero de Andrés Manuel López Obrador, está contemplado en la Constitución General de la República. Por eso, en el Parlamento Social Nacional, en el Movimiento Social 39 Constitucional y en la Plataforma Constitucionalista de México, coincidimos y apoyamos ese proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador, y creemos que el poder ciudadano y la Constitución, con Miguel Ángel Mancera en el gobierno del Distrito Federal, hará posible que se afronten y enfrenten las graves y complejas problemáticas que en la capital de la República Mexicana y en el país existen. Su servidor, Román Díaz Vázquez, con el gusto de saludarles, candidato además, ciudadano independiente de partidos políticos al Senado de la República por el Distrito Federal. Honor y propuesta que me han hecho desde hace varios días en asambleas ciudadanas y de organizaciones en el Distrito Federal, y que apoyamos a Andrés Manuel López Obrador y a Mancera. Muchas gracias por escucharnos y bueno, pues alguien más. Bueno, continuando con el programa de Nación de Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de la República Mexicana, apoyamos su plataforma de trabajo. Estamos pidiéndole una educación de calidad, un medio ambiente más seguro para el mundo, un campo más rico, que realmente que no esté olvidado el campo, ya que el campo es el único que puede salvar a los 70 millones de habitantes en la República Mexicana. Le pedimos también que realmente configure todas las presas a los estados de la República que tienen 2 años que no tienen agua, y que realmente, como lo decía acertadamente hace un momento el licenciado amparista Román Díaz Vázquez, de que esa sequía se puede evitar para tener un campo más digno, más productivo, más aprovechable a nuestro país, y no estar trayendo todos los recursos del vecino país. ¿Qué pasa, Andrés Manuel? Te pedimos que esa plataforma de trabajo que tienes la hagas extensa y que realmente se lleve el proyecto de llevar agua
a los 32 estados de la República Mexicana, ya que también el Distrito Federal. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.